Imayna llaqtamas imaynaqa qusankichis maypi kasankichis kutirimuychis kanalman nuqapas kutirimuni kanalman qaqkuna yachankichis ña kay España llaqtamanta parlamusaykichis. Kunan dia qhawarikusun kay Anabel Angus nisqata imarayku suscriptor nimuwan Albert nimuwan qhawarinkiman grave criticasqa nispa entonces nuqa nini a ver imaninkutaq paymanta nispa pero primero yachaymunanipichis kay warmi entonces leerisun pero primero parlarisaq castellano qalluripi runa masinchista. Hola gente de YouTube, otra vez en el canal. Ustedes ya saben que les hablo desde España. Mi nombre es Maggie. A petición de Albert, me comentó que Anabel Angus está siendo muy criticada en Bolivia. Claro, yo antes de reaccionar, si es una crítica muy fuerte y está siendo muy criticada, pues traté de informarme y primero quisiera leer su biografía, ¿no? Luego ya ver qué es la canción que ella ha cantado y ver qué es, por qué está siendo tan criticada en sí. A ver, vamos a leer, aquí dice Anabel Angus. Anabel Angus Arza es una comunicadora social, modelo, presentadora de televisión boliviana y diseñadora de modas. Nació el 14 de marzo del 90, 31 años, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Cónyuge Marco Antonio, Educación Universitario NURS, Programa Televisión, Calle 7, Bolivia. Bueno, entonces vamos a ver su vídeo. Yo creo que ustedes también ya saben quién es Anabel Angus ahora y veremos el vídeo del cual está siendo tan criticado. Anita, con más flow, papi. Puedes mirarme y sentir que me tienes. Puedes soñarme, pero despierto, baby, sabes que no es así. No tengo dueño, no. Yo soy libre como el viento. No tengo dueño, no. Yo soy el viento. Se mira pero no, se mira pero no. Se mira pero no se toca, no. Se mira pero no, se mira pero no. Se mira pero no se toca. Se mira pero no, se mira. Ahora entiendo por qué es criticado tanto la canción. Uno, porque no me voy a la vestimenta, no me voy, eso es normal. Hay peores videoclips en el ámbito musical de algunos videos de reggaetón y de muchas, de reggae, más que todo reggaetón, como dicen reggae, de los artistas que hacen y hay bailarinas mucho más atrevidas. Pero yo puedo decir que es un plagio de un cantante, el inicio de la canción. Luego ya les voy a explicar por qué digo esto, pero primero les voy a enseñar el vídeo original de la introducción de esta canción. No ganini llaqtamasis. Chanta nini kay warmi mana importanchi imaynach vistisqa. Mana desentellaraq, porque wakin videospi hasta un kay taki reggaetón ninku chaypi hasta un peor rikuku. Ma importante. Pero entonces criticasqa no ganiman kay taki waq cantante pata, waq cantante takimun chayta. Entonces chayta rikuchisaykichis kunan, qankuna uyarinkichis porque imaynachus kay taki waq runa takimun, entonces qhawarisun chayta. Bueno, como les decía, el inicio de la canción de Anabel Angus también lo canta este artista que es, no sé cómo se leerá, pero es KSHMR, My Best Life Fit My Waters.
ese lo canta el inicio de la canción de Anabel, ahora lo van a escuchar. Bueno, si ustedes quieren ir a escuchar la canción completa, ya tienen ahí el nombre del artista que hace la introducción de la canción de Anabel Angus. Ahora les vamos a seguir escuchando a Anabel para ver qué es lo que pasa y según a eso yo decirles también si hay otro plagio, o sea, si hay otra canción más plagiada ahí en la canción de Anabel Angus. A ver, vamos a ver. Se toca, no, no se mira pero no, se mira pero no, se mira pero no se toca. Al ritmo de la cadera, menea, menea. Baila morena, baila morena. Mi ritmo pa' los nenes, también pa' la nena. Baila morena, cierra los ojos y quítate esa pena. Baila morena. Dale a Anabel que rompiste la pista. Puedes mirarme y sentir que me tienes. Puedes soñarme, pero despierto, baby, sabes que no es así. Bueno, esa segunda parte también de la canción es de otro cantante, que ya luego les voy a mostrar. Mi opinión es, quizás ella pensaba con esta canción iniciar su carrera de cantante. Puede ser como no puede ser, porque supongo que en este programa de Calle 7 hacen playback o cantan de varios artistas, o sea, concursan cantando de varios artistas, no lo sé exactamente, es una suposición mía. Si es así, pues, y si ha cantado en algunos programas y le ha ido bien y ha pensado que le hacía bien, o la gente también ha votado mucho y le ha hecho creer que está bien, pues puede que ella su autoestima haya subido hasta las nubes y decir sí, yo lo voy a hacer. Pero lamentablemente la, la canción es, como ustedes ya han visto, plagiada. Si ella hubiese pedido un permiso de los cantantes, ya del primer cantante que les he mostrado, ahora les voy a mostrar el segundo cantante porque es la segunda parte es de otro cantante también. Permiso quizás diría que lo ha hecho bien, pero en sí la canción no está mal para empezar, pero le falta eso que nos llega al corazón, ¿me entiendes? Así sea un reggaetón, cuando canta reggaetón, pero te empieza a mover el cuerpo y sientes algo que te hace, eso le falta. Es muy sosa, como se puede decir la canción, no tiene nada. Y lamentablemente, pues, no sé si esta faceta lo haría bien ella o no lo sé. Por eso es muy importante a la hora de ser fan de una persona, no ser fan como, ¿cómo decirles? Hasta el extremo de hacerla creer que puede lograr algo. Y también como persona debiera autoanalizarse ella y decir, si yo hago esto, las consecuencias, ¿cuáles van a ser? Si van a ser positivas, voy a tener que aceptarlas, como también si van a ser negativas, maduramente. Pero ya luego más después les voy a explicar también otra cosa. Les voy a enseñar quién canta la segunda parte de esta canción de Anabel Angus. No gaño opak minergani llaqtamasis castellano palagani, pero no gani saikich. Pai creen mancarga kai takiwan ninman chitakisaj kai gallarinman carrera y cantante canaipak ninman chai,
pero chantapis nini mana kusachu pay takin qillqinman karqa ari noqa qillqani malps manapis takinman karqa paypata kanman karqa pero kay takiqa mana paypatachu uj artistataña rikuchiykichis primera parte segunda parte kay waq taki waq artistallapata entonces plagio entonces suanman hinapis chay takiyta pero noqa nini ichapis pay mañan permisuta takinanpaq mana yachanchischu ñawpaqmancha lluqsimunqa reclamaspa pichus dueño takiypata chaylla lluqsimunqa ma yachanchischu pero chantapis nini pichus fan kaychik kaqta ama chay chikatachu creachina a veces noqa k'achitu kaqtin warmi k'achitu kaqtin ari apoyana ari mana umachakunaraq sumaq apoyanapaq imatachus sumaq ruwasan imatachus mana sumaqta ruwasanchis chay umachakunaykichis chayman hina apoyana porque a veces ari wakinkuna wakin warmis tukuy ima ruwanku qharispis pero a veces hasta límite tiyan entonces hasta a veces hasta creechinkichis pay ninman ari noqa ruwayman sumaqta pero warmi hina aceptanan tiyan criticasta si kayta ruwaq chayri ñawpaqman imayna kanman ri sumaqchu kanman manachu chayta umachakuna tiyan chanta sumaq kanman cosa si mana sumaq kanmancha aguantanay tiyan ima resultadochus tiyan chay ruwasqaymanta chay hina entonces kunan kay segundo cantante Pichus plagian kay Anabel Angus taki paykuna Baila Morena Héctor Tito Fit Don Omar iskay cantantes chay takiku entonces uyarisun imaynatachus takianqakuqa Héctor y Tito, Looney Tunes y Noriega, con más flow. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, Dale morena, vamos. uyarinkichikchu wajinay kay apenas uyarinkichis ritmo tiyan tusunapaq gustawanchis chayrekus tusunchis pero Anabel pataqa mana takisqan transmitinchu macha munchu sonqonchisman mana cuerpuyki kuyukunchu imaynapis mikhuna mana kachiyuq hina qama mikhuna pero qama kikin entonces uyarinayapuni lo que he dicho gente acabamos de escuchar esta canción al instante desde que ha iniciado transmite es no sé es un reggaetón o un reggae como ustedes quieran llamar pero transmite pero en cambio de Anabel Angus lo que he dicho es como una comida sin sal está la comida hecha pero sin sabor le falta el sabor que le dan los cantantes puertorriqueños también sí, puertorriqueños son los que más cantan reggaetón de otros países también hay no me acuerdo pero ustedes saben de qué países estoy hablando pero ahora vamos a ver en qué termina Anabel Angus a ver si hay otra canción más que ha plagiado no lo sé veremos eso. Se mira pero no, se mira pero no se toca. Se mira pero no, se mira pero no, se mira pero no se toca. No, se mira pero no, se mira pero no, se mira pero no se toca. Dale Anabel que rompiste la pista. Es lo mismo, la misma repetición de la introducción de la canción, ¿no? Es lo mismo, es la misma canción. Ahora, eh,
Yo voy a hacer una crítica constructiva, no, nunca ha sido mi objetivo hacer una crítica destructiva. ¿Por qué? Porque cada uno hace el esfuerzo de querer hacer algo. Y en este caso me parece ella tenía que hacer una bikineada, salir en bikini, como se dice, ¿no? Pero lo que pasó es que faltó a su palabra y en consecuencia ha hecho esta canción, supuestamente, y por eso, por querer hacer a su manera, supuestamente. Y claro, la audiencia, cuando uno dice voy a hacer tal cosa, la audiencia se prepara para ver lo que ha dicho. Como no ha visto lo que ella ha dicho en su momento y ha salido con esta canción, es como para matar todo lo que, para romper lo que ha prometido, ¿no? En su inicio de la bikineada o lo que tenga que hacer. Y es por eso que digo, la palabra siempre es lo primero. Si ella ha dicho que iba a hacer, tenía que hacer lo que ha dicho, no decir, sí, lo he hecho, pero a mi manera. No, ella debía de decir, sí, voy a hacer, pero a mi manera. Bueno, ahí ya uno puede decir, sí, lo ha dicho, pero ella ha dicho que iba a hacer un tal cosa, no lo hizo. También decirla, si ella quiere ser cantante, puede ser cantante, porque como les he dicho, a otra gente le va a gustar y a otra gente no le va a gustar. Si ustedes no querían, no sé cómo decirles, si ustedes no querían que se haga famosa o querían que sea criticada, lo han logrado, como se puede decir, y al mismo tiempo le han hecho famosa. Porque cuando una noticia se ve en todos los canales, así sea una cosa mala, es viral. Eso lo tienen que entender. Eh, si una noticia es mala para el país o para todos, si no quieren que la gente, si quieren que la gente le critique, simplemente es fácil, es fácil. Es no compartir. Tranquilamente ella hubiese retirado del videoclip de Unitel y todo, y Unitel también me parece que le está apoyando al decir que se está haciendo viral. Sí, se está haciendo viral poco a poco, pues claro, porque mucha gente está viendo, ¿no? Mucha gente está viendo su video, no digo que no, y se va a hacer viral, quieran o no, ya lo han hecho la gente misma que le ha criticado, que no quería que sea cantante, puede que luego con el tiempo se haga cantante, porque como les digo, hay a una gente que le va a gustar y a otra gente que no le va, siempre. Entonces, lo único que yo les puedo decir de todo esto, antes de prometer una cosa, piénsenlo 1000 veces, porque las consecuencias pueden ser buenas o malas. Porque dar la palabra y que cierta gente esté esperándolo a ver lo que ha prometido, pues eso es las consecuencias. No gané ni ya más eso. Mana no ga maltacho para las paimanta. Y mana no ga pa intención ni chaicho. No ga pa jawarin ari. Mana mal chay plagiasqan chay taki waqrunasman hapitawan tantaygun chaqrut hina takimun, chay mal chantaps nini ichapis pay permisumañan mana yachanchischu chaytaps, pero mal pay imaynatachu compromete con cosa ruan más ruanchu palabran faltan chay mal. Entonces, si gan prometen que o gan ninki chaytas ruasaq manatas ruankichu runa suyamun, suyamun rikunanpaq, pero waq cosas rikuqtin ari nin imayna chayri gan nimunki cosata waqtatas ruasanki, chayraykus mana runaman gustanchu, pero chantapish nina qankuna yachanaykichis tiyan, runaman gustanqa wakin runamanta ma gustanqachu. Entonces, pero wakin runa mana gustan chayqa ni ari criticasqa ari mana sumaqtachu takin, pero kunan viral. Viral kaqtin amapish sumaqtachu takin, cosatapish takichun viralña. Chayta nipi qhachunqachu, nipi astawan famosaman tukun. Qankuna chayraykus imatachus viral ruaymunankichis chayri ruaychis, pero llaqtaman yanapanapaq,
mana qhichunapaqchu. Chay cosa. Qankuna si mana viralta ruwayankichismanchu kaqa ch'inchitullamanta kakunaykichis ari Boliviapi parlankichisman tukuyma pero hawaman lluqsichimunkichis. Hawapi tukuykunan qawasan, tukuy viralña, astawan famosam tukunqa. Chay ichapis pay munarqachu hina tukunanta, pero tukuy runa hina tukuchinkichis viralman. Entonces, noqa chaylla niman, porque si pay takiymunan ari mana chamunraqchu takiynin sunqunchisman faltanraq, porque uyarinkichis ñawpa takiyta imaynatachus apenas sonamun waqhina qankuna yachankichis mana noqa nisanichu malta takisqanta mana, ni mal vestisqa mana, ni noqa nini takiynin mas saborniyuqchu chayllata niyman. Chantapis mal ari chay mana chay plagiasqan chay mana kusachu. Gente, me han debido entender lo que he querido decir. Ya es viral y se ha hecho más famosa de quizás ustedes no querían que sea famosa o no lo sé, o quizás no querían que sea conocida, pero ahora es más conocida que la Coca-Cola, se puede decir, porque así le hayan dado dislike, hay mucha gente que le va a dar el dedito arriba, porque cada persona tiene su público. Cada cantante empieza a generar su público. Y yo por eso digo, yo no voy a criticar ni voy a... Simplemente le deseo lo mejor si es que va a empezar a cantar, que cante, que transmita, porque saben muy bien que los cantantes no es necesidad de que tengan buena voz. Hoy en día ya hay muchos aparatos que te tunean y sales cantando hasta la octava de no sé qué y sales bien. Antes solamente los cantantes se esforzaban de tener buena voz. Hoy en día hay cantantes que sí están esforzando por tener buena voz, pero hay otros que no. Hay otros que agarran el arreglito o el aparatito eso para arreglar su voz y ya está. Vamos a terminar de verlo y ya está, a ver en qué termina la canción. Se mira pero no, se mira pero no se toca. Yo como siempre digo, eso se mira como no se mira y no se toca. También sería para ambos géneros, no solamente para un género. No porque sea mujer y solamente sirva para mujer, también para un hombre. ¿Qué más puedo decir? Una tristeza. Me siento triste de que hoy en día sigue pasando, a pesar que hay mucha tecnología y todo, mucha información de derechos de autor, y sigan haciendo eso. Me hubiese gustado escuchar aunque su propia creación de ella, ¿no? Una canción, aunque, bueno, así ya sería todavía mejor que agarrar canciones de otras personas como si fuera un muñeco construido de pedacitos, así. Es lo único que yo puedo decir, no puedo decir más, porque no soy de esas personas que va a ir a machacarlas, porque no, yo también soy humana y las personas nos equivocamos. Y espero que ya yo creo que con esto ya he aprendido la lección y si se quiere dedicar al mundo de la música tiene que transmitir, ¿no? Eso es lo importante en un cantante. Noqa nini llaqtamas kaylla noqa niman mana noqa nimanchu kay hina haqay hina mana noqa hina humanullataq pay runa masinchis noqa llakisqa kani imaraykuchus pay suwasqanmanta chay takisninta waq runaq pata chantapis nini si pay dedicakuymunan artistaman yachanan tiyan transmitinanta tiyan songoman, o sea, runaq songoman yaykunan tiyan takiyninwan, pero kay takiywan mana yaykunchu nimaymanpis. Ari, chaylla noqa niman. Waq videokamalla llaqtamas. Hasta otro video, gente.